y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Crucifíquenle, le gritaban a Jesús. Él cargaba en cada paso el desprecio de la gente hacia la cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo el Rey Señor, y fue el quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa y al Calvario y a morir. En esta hora hemos de dar el tercero y último tema de la miniserie que lleva por título Trump, el 2025 y la ley dominical. Nosotros vimos cómo en el proyecto 2025 que se preparó para la nueva presidencia de Trump, están incluidas una cantidad de cosas, de las cuales algunas ya se comenzaron a implementar aún antes de que Trump llegara al poder. Una de ellas, por ejemplo, que nos afecta al mundo hispano, es que ya comenzaron las redadas migratorias. Eso había dicho Trump y está en el proyecto de quitar a todos los indocumentados, comenzando por aquellos que tienen récords criminales, pero no se limita a eso. Las redadas van parejas y al que encuentran indocumentado lo están sacando. En el proyecto 2025, los primeros 180 días del nuevo mandato de Trump iban a ser cruciales. Se esperaba que se implementaran todas las cosas para las cuales llama o pide ese proyecto 2025. Y como ya estudiamos en los dos temas anteriores, una de las cosas que contempla este proyecto es establecer por ley federal que el domingo sea un día de descanso y no trabajo para que las personas puedan tener la libertad de, junto con sus familias, asistir a la iglesia. Todos nosotros, cuando hablábamos de la ley dominical, viendo cómo las leyes se han ido dando en los Estados Unidos últimamente, pensábamos
que la ley dominical podía venir o por el lado de la protección ambiental, el Día de la Tierra, el domingo, o podía venir por el lado de la salud, o podía venir por el lado de las familias, o por el lado laboral. Pero nunca abiertamente una ley dominical con características religiosas. Es cierto que la ley que dice el proyecto 2025 que quieren implementar es un día de descanso obligatorio para que la gente vuelva a la iglesia. Es algo laboral para que las familias estén unidas, también incluye la familia, también incluye el tema laboral. Pero realmente se está proyectando como una ley de carácter religiosa. Esto nos lleva a considerar algo muy importante, que cuando se pasen leyes en contra de la Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución de esta nación demanda la separación de la Iglesia y el Estado. El Congreso ni la autoridad ejecutiva, el presidente, puede pasar leyes de carácter religioso para implementar por ley asuntos religiosos. Y viceversa, la religión no debiera meterse en los asuntos políticos. Tiene que haber esa separación entre iglesia y Estado. Por supuesto, bajo la carrera electoral, bajo la campaña de Trump, estas cosas fueron violadas abiertamente. La religión, las iglesias, especialmente las iglesias protestantes, rompieron la cláusula de no meterse en asuntos políticos. Es más, la ley declara que por estar promocionando un candidato pueden perder el estatus no taxable, es decir, el non-profit de las organizaciones religiosas. Trump les aseguró a los líderes religiosos de esta nación que eso no iba a suceder, que eso era ridículo, que desde cuándo para aquí se tenía que interpretar la ley como que los que son religiosos no pueden estar envueltos en la política. Al contrario, dijo él, con más razón los religiosos debieran estar metidos en la política, porque son los que pueden traer moral y pueden traer principios a esta nación que tanto lo necesita. Queremos que la voz evangélica, la voz cristiana, la voz protestante se escuche en Washington. Todo esto lo estuvimos viendo en los dos temas anteriores. Hoy nos vamos a dedicar al tema en sí de la ley dominical. ¿Qué base bíblica tenemos nosotros como estudiantes de la palabra de Dios para decir que se va a implementar una ley haciendo del domingo un día de reposo obligatorio? ¿De dónde sacamos nosotros esto? ¿Bíblicamente podemos comprobar una ley dominical? Bueno, hoy vamos a ver eso. Sí podemos, por la palabra de Dios, demostrar que el día de reposo en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el séptimo día de la semana, el sábado, y no el domingo. Eso sí está muy claro en la Biblia y nadie lo puede discutir, que el único día de reposo en la palabra de Dios es el sábado. Desde que Dios creó el mundo, en la primera hoja de la Biblia dice que Dios terminó su obra en 6 días y reposó
el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Eso sí está claro en la Biblia. Pero ¿de dónde sacamos la idea de que va a venir una ley dominical? Qué interesante que nosotros tengamos esta posición basados en la Biblia y que ahora en el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, se esté agitando el tema de un día de reposo por ley. ¿Será coincidencia? ¿O será que estamos correctos en nuestra manera de ver las cosas bíblicamente? Bueno, comencemos viendo lo que la Biblia dice para este tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, se nos habla acerca de que Dios va a tener un pueblo que se va a distinguir del resto de los habitantes del mundo por su lealtad a Dios. En el capítulo 14 de Apocalipsis se habla de los santos del Altísimo. Se habla, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero en el capítulo 7 específicamente dice que Dios va a señalar, va a sellar, va a marcar a sus hijos que le son fieles. Comencemos por Apocalipsis 7. Después de esto, dice el apóstol Juan, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquellos que sirven al Todopoderoso van a ser sellados, van a ser señalados. ¿Y cuál es el propósito de marcar a los hijos de Dios? Bueno, todos nosotros entendemos que una marca es para diferenciar algo. Se marca o se sella a los animales, al ganado, para marcar a quien pertenecen. Y así el sello de Dios va a diferenciar quiénes son los que le pertenecen a Dios y quiénes no. Para eso sirve el sello, para diferenciar pertenencia. Eso lo encontramos en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 13, en él, refiriéndose a Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras quiere decir la garantía de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios tiene una posesión. Posesión quiere decir que le pertenece a Él. Y esa posesión de Dios fue adquirida a un precio muy alto. El evangelio de nuestra salvación nos dice que fuimos comprados, adquiridos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Eso lo podemos leer en Primera de Corintios. Ahora regresamos a Efesios, pero en Primera de Corintios, capítulo 6, dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Otra vez, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y allá en Efesios decía que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, no os pertenecéis, porque habéis sido comprados, dice el versículo 20. Habéis sido comprados, adquiridos por precio. El precio que se pagó para comprarnos, para redimirnos, para adquirirnos, es la preciosa sangre de Cristo. Nuevamente el apóstol Pedro, escribiendo sobre esto en su epístola, esto es en Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, del pecado en el cual vivíais, esa vana manera de vivir la recibisteis de vuestros padres, pero fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Por Cristo es que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean fundadas en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué interesante esa frase, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esta no es obra nuestra. Para poder obedecer la verdad y así ser purificados es la obra del Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hemos sido adquiridos, hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y una vez que el precio de nuestra redención fue pagado, ahora el Señor nos da las arras, la garantía de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo, el cual purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces no nos pertenecemos, somos de Dios. Y Dios coloca su sello de propiedad
sobre sus hijos. Para eso es el sello, para mostrar que somos propiedad adquirida, comprada a un precio extraordinario, que es el precio más caro que se pagó, el precio del unigénito Hijo de Dios. Así que, ¿para qué sirve el sello? Para mostrar que le pertenecemos a Dios. Y dice aquí que el sello lo coloca el Espíritu Santo en nosotros. Si volvemos al libro de Efesios, ahora estábamos leyendo en el capítulo 1, pero en el capítulo 4 repite la misma idea. En el versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el instrumento que Dios utiliza para sellarnos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo coloca esa marca mostrando que somos posesión adquirida, comprada por la sangre de Cristo. Pero eso se manifiesta en nuestra vida con la obediencia a la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, nosotros, escribir en nuestra alma, en las fibras de nuestro ser, la santa ley de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 15 declara: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio, que atestigua? El Espíritu Santo es el que da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. La obra del Espíritu Santo es escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, la santa ley de Dios. Repite lo mismo en el capítulo 8, hablando acerca del nuevo pacto, porque todos nosotros somos salvos a través del nuevo pacto que es en la sangre de Cristo. Y dice así en el versículo 6 en adelante: pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, versículo 10, este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios
y ellos me serán a mí por pueblo. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo, como ya leímos, graba, sella, escribe en la mente, en el corazón, la santa ley de Dios. Y esa ley queda grabada en nosotros y es por el Espíritu Santo que podemos mostrar que somos pertenencia de Dios, que le obedecemos, porque somos santificados por la obediencia a la verdad. Al obedecer la ley, esa ley va llegando a ser parte de nosotros y somos limpiados del pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Pero aquel que por el Espíritu Santo, el poder que viene de Dios, nos da el poder para vencer el pecado, entonces somos purificados, porque en lugar de seguir transgrediendo la ley de Dios, ahora la obedecemos. El apóstol Juan lo pone de esta manera en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley de Dios nos dice lo que es pecado. Eso es lo que nos define lo que es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor nos libra de la culpa del pecado porque dio el pago de nuestra transgresión dando su vida en la cruz del Calvario. Pero también nos da su Espíritu Santo para que podamos eliminar el pecado de nuestra vida. Dice el versículo que sigue, el 5. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar nuestros pecados. ¿No más quitarlos del registro o quitarlos de nuestra vida? Y sigue diciendo, todo aquel que permanece en él, versículo 6, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego, como que esto casi no se puede creer, sigue diciendo, hijitos, nadie os engañe. Hermanos, hermanas, no se dejen engañar. El que practica el pecado, el que hace justicia es justo como él es justo, versículo 8, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo con su sangre nos compró, nos adquirió, pagó la deuda del pecado que nosotros transgredimos. Ahora somos libres, no hay nadie que nos acuse, pero entonces nos sella, nos da su Espíritu Santo para morar en nosotros, como leímos en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y no os pertenecéis, no sois vuestros, porque el Espíritu Santo está en vosotros para llevaros a una obediencia a la ley de Dios. El Espíritu Santo nos purifica por la obediencia a la verdad, como ya leímos. Ahí mismo, en 1 de Juan capítulo 3, dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si nosotros tenemos la esperanza de ver a Jesús cara a cara cuando él venga, y él es puro,
tenemos que ser puros como Él es puro. Porque la impureza, la suciedad, va a ser quemada, va a ser destruida en la venida del Señor. ¿Y cómo yo, que soy pecador, puedo llegar a ser puro, limpio? Somos purificados por la obra del Espíritu Santo, que escribe la ley de Dios en la fibra de nuestro ser y nos lleva a purificarnos por la obediencia a la verdad. Miren qué sencillo. Si hay un mandamiento que dice, cualquiera podemos tomar, no cometerás adulterio. Por naturaleza nosotros somos pecadores. Y Cristo dijo, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer y ya la desea en su corazón, ya cometió adulterio, ya pecó con ella. Y uno dice, pero ¿y entonces cómo puedo dejar de pecar? Porque desde que miro y deseo, ya estoy pecando. El Espíritu Santo escribe esa ley en mi corazón, en mi mente, para que cuando yo mire a esa mujer, en lugar de decir, me gusta esa mujer, que yo diga, esa mujer fue comprada con la sangre de Cristo, le pertenece a Él. Yo no puedo ir en contra de ella porque es hija de Dios. Y como el Espíritu Santo escribe esa ley en mi corazón que dice, no cometerás adulterio, al obedecer esa ley soy purificado. Así es como el Espíritu Santo nos purifica. Y podríamos tomar cualquier otro mandamiento. El que dice no codiciarás, el número 10. Hoy en día la gente no le da mucha importancia a ese mandamiento de no codiciarás. Cuando una persona ve que otro progresa y tiene más, y dice, yo también puedo lograrlo, yo puedo tener lo que tiene mi amigo o mi vecino. Eso se llama codicia en la Biblia, codiciar. Pero hoy en día la gente dice, oh no, es una persona muy ambiciosa, quiere progresar en la vida. No, ya no es pecado la codicia, es que la persona está muy motivada para mejorar y para llegar a tener lo que el otro tiene. Pero la Biblia dice que eso es pecado, eso es codicia. Entonces, cuando Dios me ha dado lo que me ha dado a mí y yo miro a otro que tiene lo que yo no tengo, en el corazón humano dice, tú también puedes tener eso. O se lo quitas al otro, o comienzas a hacer lo que el otro hizo para lograr lo que él tiene. Esa es la naturaleza humana pecadora. Pero cuando el Espíritu Santo escribe su ley en mi corazón, no codiciarás. Entonces yo miro lo que mi prójimo tiene y digo, bendito sea Dios que ha bendecido a mi hermano. Qué bonito es ver cómo él ha progresado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios lo siga bendiciendo, pero no estoy deseando lo que él tiene. Y le digo, y gracias Señor por lo que me has dado a mí. Y estoy contento y feliz con lo que Dios me ha dado. Esa es la obra del Espíritu Santo al ir escribiendo esa ley, grabándola en nuestro corazón. Vamos a leer un versículo. Ya vimos que el Espíritu Santo dice en el nuevo pacto, porque hay gente que dice, no, la ley era del viejo pacto, con el judío. Pero en el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo lo contrario, la Biblia dice que en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo graba, escribe, sella
esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La mente es para que entendamos que eso es bueno o malo. Aquí, en el lóbulo frontal, la frente, por eso se llama lo que está debajo de la frente, se llama el lóbulo frontal. Y allí es donde discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Si una persona está afectada en el lóbulo frontal por un golpe o por una operación o por un tumor, se le va la moral. Ya no discierne lo que es bueno y lo que es malo. Por eso debemos cuidar nuestra mente, porque es la manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Él nos hizo de esa manera que podamos responder en obediencia y en amor a aquel que nos creó. Entonces, el Espíritu Santo escribe en la mente, nos ayuda a discernir, a entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero también dice que le escribe en el corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Nos da la voluntad para querer hacer lo que la mente me dice que debo hacer. Porque si no más yo estoy convencido, pero no tengo la voluntad de hacerlo, voy a seguir haciendo lo malo. Pero cuando el Espíritu Santo me convence primero aquí y luego lo escribe en mi corazón, yo digo, sí, por amor a mi Señor, yo voy a hacer lo que Él me dice en su santa ley. Ese es el nuevo pacto. No se dejen confundir con aquellos mentirosos. Por cierto, la serie que voy a comenzar esta próxima semana en Chiapas. Voy a estar en San Cristóbal de las Casas, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y el domingo y el lunes voy a estar predicando en Ocosingo, este próximo sábado que entra. ¿Y saben cómo se llama la serie que voy a dar? No te dejes engañar. No te dejes engañar. Y vamos a desenmascarar esos engaños que le quieren hacer creer a la gente que la ley de Dios fue clavada en la cruz, fue abolida y que ya no hace falta guardar la ley de Dios. Qué engaño tan grande. Por eso el apóstol Juan dice, ninguno os engañe, el que hace lo justo es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. No se dejen engañar. ¿Cómo Dios nos va a dar una ley que después Él mismo la va a quitar? Entonces nosotros vamos a ser juzgados diferente al pueblo de Dios del pasado. Ellos iban a ser juzgados por la ley y nosotros no. Dios no cambia y Dios no nos va a dar una ley. Fíjense el engaño del mundo evangélico hoy en día que dice, oh sí, la ley de Dios, pero nadie la puede guardar porque nosotros somos pecadores. No se puede guardar. ¿A poco tenemos el descaro de acusar a Dios? De darnos una ley que no se puede guardar. Entonces, ¿para qué la dio? Y en el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo va a grabar esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si no se puede guardar, entonces ¿para qué? Son todos engaños del diablo. Bueno, habiendo entendido la obra del Espíritu Santo, vamos a confirmar esto en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Isaías capítulo 8, dice el versículo 16. Ata el testimonio. Átalo bien para que no se desate. El testimonio es lo que Dios ha testificado por su Espíritu Santo. Este es el testimonio. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que Dios sella entre los discípulos del Señor? Sella la ley entre los discípulos del Señor. Entonces, ya estamos teniendo una idea.
En el libro de Apocalipsis dice que en el tiempo del fin, antes que vengan los juicios de Dios, Dios va a sellar a su pueblo. El instrumento que Dios usa para sellar es el Espíritu Santo. Pero lo que Él graba o sella o marca en nosotros es su ley. Para que seamos obedientes. Y obedientes a la verdad somos purificados del pecado en nuestra vida cuando obedecemos. Okay. Dios entonces va a marcar a su pueblo. La marca sirve para mostrar que le pertenecemos a Él. Pero la marca tiene otro propósito también. La primera es mostrar a quién le pertenecemos. Que somos posesión adquirida, comprada con la preciosa sangre de Cristo. Pero hay otro propósito para marcar, para sellar, para señalar a los siervos de Dios. Vamos de vuelta al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, dice el versículo 3. Apocalipsis 7, 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y por qué los ángeles poderosos que sostienen los vientos reciben la orden? Aguanten, no suelten los vientos hasta que le hayamos puesto el sello a los siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando suelten los vientos? Ahí mismo en Apocalipsis explica lo que pasa. En el capítulo 7 está el sellamiento de los hijos de Dios. Pero en el capítulo 8 es cuando comienzan a caer los juicios de Dios. Terribles. Capítulo 8 y capítulo 9. Esos juicios previos al cierre de la gracia se llaman las 7 trompetas o los 7 toques de trompeta. Y luego, después del cierre de la gracia, vienen las 7 copas de ira, que también las conocemos como las 7 postreras plagas. Pero si decimos y hablamos de las 7 plagas postreras, es que también hay plagas primeras, y esas son las que anuncian el toque de las 7 trompetas. ¿Qué decía Apocalipsis 7:3? A los 4 ángeles que sostenían los vientos: aguanten, no suelten los vientos. No dejen que sean afectados. Fíjense, lo vuelvo a leer. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero cuando comienzan a caer los juicios de Dios, miren lo que pasa. Capítulo 8, versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 copas, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba de la tierra. Pero en el capítulo 7 Dios decía: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en su frente los siervos de nuestro Dios. Pero resulta que aquí dice que en el toque de la primera trompeta la tierra es afectada por un granizo encendido que va a prender fuego y va a quemar la tercera parte de los árboles y toda la hierba de la tierra se quemó. Pero el segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego
se precipitó en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Pero el ángel del capítulo 7 recibió la orden: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los hijos de nuestro Dios. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora son afectados los ríos, es decir, esta gran estrella como un inmenso meteorito cae sobre uno de los continentes y son afectados los ríos, las fuentes de las aguas. Y mucha gente murió, versículo 11, por esas aguas contaminadas. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. Así que el cuarto toque de trompeta viene una terrible oscuridad que oscurece una tercera parte del mundo. ¿Se imaginan cuando no haya sol? No solo el frío que vendrá, pero también no maduran las cosechas. Viene una terrible hambre sobre esta tierra. Versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Los primeros cuatro, el primero afecta la tierra, afecta a los árboles. El segundo afecta al mar. El tercero afecta a las fuentes de las aguas. Y el cuarto afecta la atmósfera y afecta la luminosidad del sol para que haya oscuridad sobre la tierra. Pero ahora este ángel pasa volando y dice: ¡ay, ay, ay! 3 veces ay, por los que moran en la tierra. Porque los primeros 3 toques de trompeta van dirigidos hacia los elementos de la tierra. Van dirigidos a la tierra, al mar, a los árboles, al sol, la luna, las estrellas, a la atmósfera. Pero los últimos 3 ya no son solo a los elementos de la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Los últimos 3 toques de trompeta afectan directamente a los moradores de la tierra. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sello de Dios cuando vengan estos terribles juicios. Versículo 1 del capítulo 9, el que sigue. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Son langostas terrestres, no del mar. Lo que en México le llaman chapulines o en España le llaman saltamontes, parecidos a eso. Y se les dio poder a las langostas, versículo 3. Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó. Estos entienden. No son chapulines, no son saltamontes, langostas. Esto se les da órdenes y ellos entienden. Se les mandó
que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, porque en la primera trompeta fue destruida una tercera parte de los árboles, pero la destrucción que viene después puede destruir el resto. Le dice, no toquen ni la tierra. Ahora ya no van dirigidos ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Resulta que la quinta trompeta va dirigida a los habitantes de la tierra. Pero esos seres que salen del pozo del abismo, que se les dio poder para hacer daño, no pueden afectar a ninguno de los hijos de Dios que tenga el sello de Dios en sus frentes. Entonces, el sello de Dios, el sello escatológico, no solamente es una marca de posesión, de pertenencia, que le pertenecemos a Dios, pero también es una marca de protección. Sirve para proteger a los que están sellados. Y miren lo que sigue. Les fue dado a las langostas, versículo 5. No que los matasen a los seres humanos, a los que no tenían el sello de Dios. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, 150 días. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Ahora las describe. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. No son chapulines. Se parecen porque saltan como los chapulines, pero tienen alas. Sus caras eran como caras humanas, tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Tenían cabello como cabello de mujer, largo, bonito. Pero sus dientes eran como leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas, tienen alas para volar, era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Como ya leímos, era como caballos preparados para la batalla, pero ahora que comienzan a mover las alas, parecen caballos corriendo a la batalla. Tenían colas, como colas de escorpiones. Y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. En hebreo Abadón quiere decir destructor. Y en griego Apolión, exterminador. Wow. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? Bajo la quinta trompeta son soltadas las fuerzas de los demonios que van a atacar a los seres humanos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Entonces es importante tener el sello de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y todo eso que usted está leyendo y hablando, qué tiene que ver con Trump y la ley dominical? Ahora viene. Dios tiene una manera de marcar, de sellar, de señalar a sus hijos.
El Espíritu Santo es el instrumento para sellar, y lo que se sella es la ley entre sus discípulos. Esa señal, el sello de Dios, no es una señal visible como la que se pone en un toro o en una vaca cuando le queman el cuero para mostrar a quién pertenece. Es una señal que los ángeles tienen que ver, no los hombres. Miren lo que dice aquí en este librito Eventos de los últimos días, explicando, justamente se titula el capítulo las 7 plagas y los impíos. Déjenme leerles aquí. Los ángeles de Dios, página 243. Los ángeles de Dios están ahora sujetando los vientos de la lucha, de la guerra, para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha y derramamiento de sangre que ninguna pluma podrá describirla. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén era el pueblo escogido, la capital de la nación escogida, y no hubo misericordia. Fue una destrucción terrible. Y si eso le pasó al pueblo escogido de Dios, ¿qué puede esperar el mundo que ha despreciado y pisoteado su ley? Ahora hablando acerca de esos juicios de Dios y cómo ser protegidos de esos juicios, dice lo siguiente en el capítulo El sello de Dios. El sello de Dios es puesto sobre la frente de los siervos de Dios para mostrar dónde está su fidelidad a quien obedece. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual, la frente, como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado el pueblo de Dios. Una marca que los hombres no ven. Quienes tienen que ver esa marca son ¿quiénes? Los ángeles. Tan pronto como se termine el sellamiento, vendrá el zarandeo. Así que tanto los ángeles de Dios van a ver esa marca, como también los ángeles del demonio, porque la orden es: ataquen a todos los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Algo similar está descrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Podemos leer rápidamente Ezequiel capítulo 9. Dice en el versículo 4, le dijo Jehová, este es al ángel que traía el sello de Dios: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que no por estar en el templo de Dios, su iglesia, nos vamos a escapar. Hay que tener el sello de Dios. El que no hay señal va a ser cortado. Es grave esto. Es grave. Y cuando terminan de sellar, Dios dice, id en pos de él, matad, no tengáis misericordia. Esto que estamos leyendo en el libro de Ezequiel tuvo un cumplimiento literal. Cuando Ezequiel escribió esta profecía, él se encontraba en Babilonia. Había sido llevado allá deportado, junto con el profeta Daniel. Estaban en Babilonia. La ciudad de Jerusalén todavía estaba en pie, pero estaban haciendo abominaciones en Jerusalén. Y Dios dijo a través del profeta Ezequiel que Dios le dio la orden al ángel: sellad en su frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en Jerusalén. Jerusalén podría haber sido salvada de la destrucción, pero siguieron rebeldes contra Dios hasta que Dios retiró su mano y dijo, eso es lo que quieren, van a recibir lo que ellos quieren. Y así la ciudad de Jerusalén fue destruida. De una manera tal, fue increíble. Las fuerzas del ejército de Nabucodonosor, los babilonios, vinieron, mataron a diestra y siniestra y todos los demás los llevaron cautivos a Babilonia. Se cumplió literalmente, pero a los que tenían el sello de Dios no los pudieron tocar. Entre ellos estaba Jeremías. Jeremías estaba en Jerusalén y cuando vino la destrucción, no dejaron a nadie. Y sin embargo, Jeremías quedó con vida. Dios protegió a su siervo. Esta profecía tuvo un segundo cumplimiento, como ya leímos, en la destrucción de Jerusalén. Y les leo otra cita en referencia a esto en el capítulo El sello de Dios. Dice así: la profecía referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, otro más. Y la terrible desolación que vino sobre Jerusalén no fue sino un pálido reflejo de lo que será el segundo, en lo que acaeció a la ciudad escogida, la niña del ojo de Dios, Jerusalén, la ciudad amada. Podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. La segunda destrucción de Jerusalén fue aún peor que la primera. Fue terrible. Sucedió en época de fiesta de la nación de Jerusalén. Normalmente en Jerusalén vivían más o menos entre 50
a 60.000 habitantes. No era una ciudad muy, muy grande, pero en la época de las fiestas venían de todas partes de la nación a celebrar la fiesta en Jerusalén. La ciudad estaba llena, había más de 1,5 millones de personas. Los ejércitos sitiaron la ciudad de Jerusalén y aunque el general Tito, general de los romanos, trató de salvar el templo que no fuera destruido, fue en vano. Los judíos creían que si se escondían en el templo o se refugiaban en el templo, no los iban a tocar. Lo mismo pasó cuando Nabucodonosor dice que decían, templo de Jehová, templo de Jehová. Si nos metemos allí, nos vamos a salvar. Pero la orden de Ezequiel fue, comenzad por los que están en el templo. Y lo mismo pasó en la época de los romanos. Miren, mataron tantos judíos que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como corre el agua en un día de lluvia copiosa. Se hacían ríos de sangre en la ciudad. Más de 1 millón de judíos perdieron la vida. Las escalinatas del templo de mármol blanco parecían cascadas rojas de sangre. Y los soldados mataban y todavía tenían que seguir pisoteando arriba de los cadáveres para seguir matando, porque la gente se metió en el templo. El templo era grande, lo había ampliado el rey Herodes. Y miles de judíos se metieron en el templo. Pero un soldado romano echó una tea prendida, una antorcha, y el maderamen del templo se prendió. Y cuando el fuego comenzó a quemar el templo, la gente comenzó a salir como las ratas huyen del incendio, como los animales ahora con el incendio de Los Ángeles, ¿verdad? Que andaban por la ciudad los pumas y los racunes y los coyotes y todo huyendo del fuego. Así comenzaron a salir los judíos y a la salida los estaban esperando los soldados romanos con cuchillos y con espadas para matarlos. Fue terrible. Pero otra vez, los que prestaron atención y obedecieron las palabras del Señor Jesús fueron salvados. No fueron destruidos. Dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 13. Los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal que el Señor había dejado. Cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora, huid. Y huyeron de la ciudad y escaparon de la destrucción. Los demás fueron todos destruidos. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Ahora escuchen. Qué interesante es esto. Dice, aquí mismo en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 8, dice así. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea y se salvaran, así, cuando los Estados Unidos de Norteamérica tomen el poder y pasen el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros la señal.
Será entonces el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los pueblos más pequeños en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. En el tiempo de angustia, todos huimos de las ciudades. Los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Y cuando estos huían, los malvados los perseguían con intento de matarlos. Pero los cuchillos y las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como las briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos para que no pudieran ser tocados por las armas de destrucción. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Va a haber un decreto en el cual se les puede quitar la vida a los que no obedezcan la ley impuesta. Pero nadie podrá atravesar el cordón de poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos serán atacados al huir de las ciudades y las villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrarán y caerán como si fueran de paja. Otros serán defendidos por ángeles poderosos en forma de guerreros que les saldrán al encuentro a los que los persiguen. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué sirve el sello de Dios? Los ángeles ven la marca y dicen, a este no me lo puedes tocar. A este no lo puedes tocar. Y los ángeles del demonio también ven las marcas y saben que no pueden atacar a los que tienen el sello de Dios. Ahora, según el profeta Ezequiel, ya leímos en Isaías que lo que está sellado en la mente y en el corazón de sus hijos es la santa ley de Dios. El Espíritu Santo es el que coloca esa ley en nosotros. Ahora, el profeta Ezequiel nos dice cuál es ese sello que tiene la ley cuando es sellada en nosotros. Hay un sello en la ley. Toda ley que no está sellada no tiene valor. Tiene que tener el sello para que tenga validez. También la ley de Dios tiene un sello. Y el sello de Dios trae el nombre, trae el título y trae el territorio de quien dio esa ley. Así como todo sello, el sello del presidente de los Estados Unidos, desde el lunes en adelante, el sello va a decir Donald Trump, presidente. Ahí está su nombre, ahí está su título, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y los territorios afiliados. Entonces, él gobierna sobre Estados Unidos y todos los territorios que le pertenecen a Estados Unidos. Ahí está el nombre, está el título y está el territorio sobre el cual gobierna. La ley de Dios también tiene un sello que trae el nombre, el título y el territorio sobre el cual Dios gobierna. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Ahí está el nombre y está el título. Su nombre es Yahweh, Jehová. Y está el título, Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está el territorio sobre el cual gobierna Dios. Cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Si tú le quitas el cuarto mandamiento a la ley de Dios, tienes una ley que no tiene valor, que no tiene fuerza, porque no está con el sello de esa ley
que nos dice quién tiene el derecho de dar leyes y hacer que se cumplan. ¿Y por qué Dios tiene ley? ¿Por qué Dios tiene el derecho de establecer la ley sobre los seres humanos? Porque Él es el creador, porque Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Y el que nosotros le obedezcamos es señal de lealtad al creador. Pero de todos los mandamientos hay uno que muestra que le reconocemos como Dios creador y redentor. Y ese mandamiento es el que nos manda a guardar el sábado. Porque a través de él reconocemos que Dios nos dio la vida y también dio la vida de su Hijo para redimirnos. Entonces, veamos cuál es esa señal específicamente ya dicho en la Biblia. Ezequiel, vamos de vuelta a Ezequiel. Ezequiel escuchó que Jehová le decía a los que iban a destruir: pasen detrás del ángel que puso la señal en la frente y maten y no tengan misericordia. Pero a todo aquel que tenga señal no os acercaréis. ¿Y cuál es esa señal? El mismo libro de Ezequiel, dando vuelta unas 3-4 páginas adelante, dice en Ezequiel capítulo 20 y versículo 12. Les di también mis sábados. Les di también mis ¿qué? Mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El mismo profeta Ezequiel nos dice cuál es la señal entre Dios y su pueblo. Les di mis días de reposo, mis Shabbats, mis sábados, para que fuesen por señal. Entonces, ¿cuál es la señal? Dios nos la dio. Les di mis días de reposo. Y el versículo 20, ¿qué dice? Versículo 20, allí mismo. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. ¿Entendemos nosotros por la palabra de Dios que Dios tiene mucho pueblo en Babilonia? Babilonia representa la confusión de religiones que hay en el mundo. Y el mensaje del tercer ángel los llama a salir. Se repite el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 18, con el cuarto ángel que dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Si Dios tiene pueblo suyo en Babilonia, que esas son las religiones que tienen las doctrinas falsas, y Dios los llama a salir porque son pueblo suyo, quiere decir que el último mensaje a salir de Babilonia va a ser dado justo antes que se imponga la ley dominical. Y tu pregunta en la mente es, bueno, si el sello de Dios que nos identifica como pueblo suyo es el sábado, ¿qué tiene que ver la ley dominical? Muy sencillo. Dios tiene una señal. Babilonia tiene su señal. En la Biblia, a la señal del dominio del hombre se le llama la marca de la bestia. A la señal de Dios se le llama el sello o la marca de Dios, y a la otra se le llama la marca de la bestia. Y vamos ahora a Apocalipsis 14, y ahí lo vamos a leer. Apocalipsis 14, 9 dice:
Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que aquí hay algo muy, pero muy serio. Si alguno recibe la marca de la bestia, va a ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto es algo grave. Es la amenaza más fuerte que está en todas las Sagradas Escrituras. No hay otra cosa más grave que esto. Pero también dice que beberá del vino de Dios. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que hay dos cosas que van a experimentar los que reciban la marca de la bestia. Primero, van a beber del vino de la ira de Dios. Y segundo, van a ser atormentados con fuego y azufre. ¿Qué es beber del vino de la ira de Dios? En el capítulo 15 y en el versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 7 copas llenas de la ira de Dios. Y si alguno recibe la marca de la bestia, va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Y cómo lo van a beber? Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero. Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Úlcera maligna, eso es un cáncer maligno, abierto, supurando. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se la merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, les dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Aquí estamos describiendo o leyendo la descripción de las 7 plagas postreras. Y las van a recibir los que adoran a la bestia o a su imagen o reciban la marca en sus frentes y en sus manos. Así que, por un lado está la amenaza de la bestia y por otro lado está la amonestación de Dios. De cualquier lado hay una amenaza de muerte. Fíjense lo que dice el poder que impone la marca de la bestia. Y eso está en el capítulo 13. Ya estudiamos sobre esto en nuestra serie, las 2 bestias de Apocalipsis 13. La primera, la bestia que sube del mar, representa al papado, y la segunda, la bestia que sube de la tierra, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice en el versículo 14, hablando de la segunda bestia, el poder de Estados Unidos: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora sí estamos viendo lo que es la marca de la bestia. Ya vimos lo que es el sello de Dios. El Santo Sábado es el sello de su ley. Pero ¿cuál es la marca de la bestia? Miren, vuelvan a leer cuando tengan tiempo un capítulo muy importante en el libro El conflicto de los siglos, que lleva por título Estados Unidos en la profecía. Es el capítulo 26. Yo solamente voy a leer 2 o 3 parrafitos cortitos de allí. Dice así: Estados Unidos en la profecía. Primero habla del sello de Dios y luego habla de la marca de la bestia. Dice: la bestia, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que le hagan una imagen de la bestia que recibió la herida de espada y sin embargo vivió. El hablar de la nación representada por la bestia de 2 cuernos son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Eso es hablar. Cuando una bestia habla, son sus leyes. ¿Okay? La Constitución de los Estados Unidos garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. ¿Cómo entonces los Estados Unidos va a formar una imagen? Una imagen es una copia de la bestia. Página 496. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se la forma? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia, es una copia del poder político de Europa, pero ahora en América. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo se formará, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, el papado, porque Estados Unidos va a ser una copia
del sistema papal. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus fines y especialmente para perseguir a los herejes. Usaba el Estado para que mataran a los que disentían con la iglesia establecida. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso en los Estados Unidos debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Cuándo Estados Unidos va a formar la imagen de la bestia? Cuando utilice el gobierno para pasar leyes que le convienen a la iglesia. Ahora escuchen. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, iglesias protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Porque todas guardan el domingo, igual que el catolicismo romano. ¿Y cuál base tienen en la Biblia? Ninguna. ¿De dónde sacaron el domingo? No está en la Biblia. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el gobierno para que imponga los decretos y las instituciones de esas iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará en los Estados Unidos cuando las iglesias protestantes se apoyen en la ayuda del poder civil, del gobierno, para la imposición de sus creencias. ¿Y cuál es la creencia que caracteriza al catolicismo romano, que es la primera bestia? Su marca de autoridad. ¿Y cuál es la misma característica que tienen las iglesias protestantes? El domingo. Sigue diciendo aquí, el rasgo más característico de la bestia del papado y también de su imagen, la copia, es la violación de los mandamientos de Dios. Una imposición del domingo daría honor supremo al poder que introdujo ese cambio. Y no fue Cristo ni los apóstoles, ni está en la Biblia, lo introdujo el papado. Tal acto de obediencia a una ley que hace del domingo el día de reposo sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. ¿Qué es pues el cambio del día de descanso, sino la señal o marca de autoridad de la Iglesia romana? La Iglesia romana lo declara. Doctrina cristiana, catecismo católico. El acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio que los protestantes aceptan. Porque al guardar el domingo reconocen el poder de la iglesia para imponer fiestas y para guardarlas. Las iglesias protestantes
protestantes reconocen que la iglesia tiene el poder de cambiar aún la ley de Dios. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es la imposición de que se adore al papado, es decir, el que se atrevió a cambiar el sábado al domingo. Así hemos esclarecido claramente lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Miren, hermanos, está específicamente escrito en el plan de gobierno del presidente Trump, lo que se conoce como el Proyecto 2025, que la ley laboral, en la página 622 de ese manuscrito, dice que el domingo debe establecerse como ley federal en toda la nación. Trump contesta esto. Sí, el domingo es el día que la mayoría de las iglesias guardan, pero tenemos que hacer una excepción, dijo él, para los judíos y para los adventistas del séptimo día. Y nos mencionó por nombre. Esto es Trump. Y nosotros estamos muy contentos diciendo, cuando venga la ley dominical va a haber una excepción para los adventistas del séptimo día. Hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase la marca de sumisión. Y el que no la reciba será digno de muerte. La Biblia no falla. Dice que se va a imponer esa marca a todos. Es cierto que quizás al principio haya excepciones para las minorías, pero cuando venga la presión, porque tan pronto como Estados Unidos apruebe una ley dominical, la mano de protección de Dios se retira, porque ya los hijos de Dios están sellados. No puede venir las plagas, ni se puede cerrar el tiempo de gracia mientras el pueblo de Dios está siendo sellado. Y la última prueba por la cual pasaremos tú y yo es la ley dominical. Si salimos airosos y no recibimos la marca de sumisión, recibiremos el sello de Dios en la frente. Pero una vez que los hijos de Dios se han sellado, Dios retira su mano. Ya no puedo proteger a esta nación. Y comienzan a caer las desgracias. Ya lo leímos en el último tema. Cuando Estados Unidos pase la ley dominical, será la señal para que la ruina nacional venga sobre la nación, las desgracias. Ahora, hermano, esta tarde en el tema que voy a dar en el Congreso, no va a ser largo, solamente 25 minutos, así que no se lo pierdan. Pero ahí les voy a mostrar cómo los movimientos finales serán rapidísimos, cuanto menos nos demos cuenta. Y no va a haber tiempo que perder. Miren, ¿vieron lo que pasó con el fuego? Ni tiempo dio. Personas que habían invertido millones en sus propiedades se dieron cuenta que no había manera de salvarla. Escuchaba el testimonio de un hombre que lo grabaron en las noticias. Decía que él agarró su manguera para mojar alrededor de la casa porque veía allá a lo lejos el fuego. Y comenzó a regar, pero el viento era tan fuerte que el agua, el chorro de su manguera, le caía arriba de él. Y de pronto cuando mira el fuego, y el agua, en lugar de ir para allá, estaba viniendo sobre él, dijo, el viento está corriendo para aquí. Quiere decir que ese fuego se va a venir para aquí. Dejó de mojar alrededor de la casa, fue a buscar lo más valioso en
7 minutos el fuego había llegado a su casa. Apenas si pudo salvar su vida. Se metió en el carro para huir, pero las calles estaban bloqueadas por los demás que estaban huyendo y no podía avanzar. Se bajó del carro, lo dejó en el camino y salió corriendo a pie y salvó su vida, pero no salvó nada más que lo que traía puesto. Así de rápido fue la destrucción aquí en Los Ángeles. Esta tarde vamos a hablar un poquito de para medidas extremas, respuestas rápidas, así se llama el tema de esta tarde. Y aunque no es parte de esta serie, va a ser como el broche de oro de la serie. Hermanos, estamos viviendo en tiempos increíbles. La profecía se está desarrollando delante de nuestros ojos. Antes hablábamos de que iba a venir la ley dominical. Ahora ya está delante de nosotros. Si Dios le permite a Trump ejecutar lo que este proyecto 2025 propone, lo veremos muy pronto. Dijo que iba a sacar los indocumentados. Todavía no ha sido juramentado Trump. Y ya los anda haciendo las redadas por doquier. Miren, hermano, hay gente que hasta tiene miedo de venir el sábado a la iglesia porque dicen se pueden meter a hacer redadas dentro de la iglesia. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. En primer lugar, una iglesia es un lugar privado. Te pueden detener afuera, pero no dentro de la iglesia. Las iglesias son santuarios. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de que Trump está cumpliendo lo que dice el proyecto. Y el proyecto dice que en los primeros 180 días de su mandato vamos a ver implementadas las cosas que dice el proyecto 2025. Ya las vamos a ver. No necesitamos 4 años para ver lo que va a hacer Trump. En los primeros 6 meses vamos a verlo. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo en que los profetas de antaño que escribieron estas cosas quisieran estar vivos. They would love to be alive to see the fulfillment of their words. Les encantaría estar vivos ellos ahora para ver que las profecías que Dios les dio se están cumpliendo. Y nosotros aquí estamos, viéndolas y todavía no queremos creer. Que Dios despierte a su pueblo. Y esta tarde vamos a ver el tema y comienza a las 3, no a las 5 ni a las 4, a las 3, después de la comida. Para emergencias, medidas rápidas. Y eso es lo que como pueblo tenemos que hacer si viene la emergencia. Yo quiero invitarles a ustedes a reconsagrar su vida a Dios hoy. De nada sirve conocer todo esto si no estamos en correcta relación con Cristo. Lo más importante ahora es tener una relación vital con el Señor Jesús. Estar en comunión con Él diariamente a través de la oración, a través del estudio de su palabra y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Cumplir la misión que Él nos dio. Miren, hermanos, el tiempo que nos queda es poco. Y lo que no hicimos en el tiempo de bonanza nos va a tocar hacerlo en el tiempo más difícil. Todavía hay oportunidad de compartir el último mensaje de amonestación. Todavía el Señor nos ha dado este respiro de libertad. No va a durar mucho. No va a durar mucho. Y este es el momento de entregarle al Señor nuestra vida por completo. ¿Quieres consagrarte a Él? ¿Quieres decirle, Señor, no voy a esperar más?
llegó el momento en que mi vida te la voy a poner en tus manos para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Todo lo de este mundo no vale nada. Miren, los más ricos de California han perdido todo lo que tenían. ¿Y tú crees que amontonando esto y aquello y trabajando más y más vas a salvar aquello por lo cual le estás dando tus energías, tu fuerza, tu salud? ¿Vale la pena? ¿Qué no vale la pena servir al Dios vivo? Las promesas de Él son más grandes que las que esta vida te pueda dar. Y todo lo que esta vida te da, se va a acabar y se lo van a quemar las llamas. Porque si no los quema el incendio de los ángeles, los quema el incendio final. Todo lo que está aquí ha de ser destruido. El apóstol Pedro, y con esto termino, dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, así como el fuego aquí en Malibu, así como el fuego en Altadena, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es el momento de consagrarnos, de vivir una vida piadosa, una vida santa, de vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es lo que viene, hermano. Y la palabra de Dios no falla. Nada que logremos en esta vida es comparado a la vida eterna. Y este mundo se pasa y con él sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te invito a consagrar tu vida a Dios, a estar en comunión con Él a diario, a estar a cuentas con Dios a diario, pero también a estudiar su palabra y hacer la obra que Él nos encomendó, ir a buscar a las almas para arrebatarlas del incendio, como tizones arrebatados del fuego. Esto es lo que nos toca hacer ahora. En estos fuegos de los ángeles hubo gente que se metió en medio del infierno para salvar a sus perritos, a sus gatitos, a sus caballos, arriesgando su vida por sus animalitos. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay algo que va de mucho más que eso, y es la vida de los seres humanos, que se están perdiendo por doquier en los vicios, en las drogas, en las desgracias de este mundo, y Dios nos llama a buscarlas. Si quieren aceptar el llamado de Dios, podrán ser salvos. Si lo rechazan, es la decisión de ellos, pero nosotros habremos salvado nuestra vida. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Les dirás mi amonestación. No querrán escuchar porque son duros de servir, pero no dirán que yo no los amonesté, dice el Señor. Y si tú los amonestas y ellos siguen en su mal camino, se perderán por su pecado. Pero si tú los amonestas de mi parte y se arrepienten,
habrá salvado tu alma. Y si no se quieren arrepentir, tú salvaste la tuya porque cumpliste lo que yo te pedí hacer. ¿Quieres reconsagrarte a Dios para cumplir la misión? Si ese es tu deseo, ponte en pie así como Aarón, que se puso en pie para consagrar su vida a Dios en estos momentos finales de la historia de este mundo. Dios quiere usarte. Dios quiere obrar a través de ti. Hay almas que perecen, pero todavía la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía esa sangre es poderosa. Y todo aquel que a Él viene no será echado fuera. Pero alguien tiene que llevarles la luz del Evangelio. ¿Serás tú? Si Dios te ha escogido, es momento de comenzar. Ya, si no lo estás haciendo ya, de hoy en adelante, dile: Señor, todo lo demás no importa. Lo único que importa es la salvación de las almas, porque todo esto se va a quemar. Vamos a orar. Y quisiera preguntar si hay alguien aquí que de todo corazón sabe que le ha fallado al Señor, que no ha cumplido en servirle a Él, en buscar a las almas, que está gozando de una salvación que no le costó nada y sin embargo no le está dando la misma oportunidad a los demás. Hay alguien aquí que quiere decir: yo soy esa alma, pastor, yo le he fallado al Señor, pero yo me arrepiento de todo corazón y quiero de hoy en adelante servirle a Él como nunca antes. ¿Hay alguien? Si hay alguien que está arrepentido de corazón y quiere venir a recibir del Señor la seguridad de que Él te perdone y te da una nueva oportunidad, acércate aquí adelante y voy a orar por ti. Si reconoces que le ha fallado al Señor, pero que hoy le dice: Señor, de hoy en adelante te voy a servir. Perdóname por haber sido negligente. Perdóname por haber buscado mi comodidad antes que la salvación de las almas. Perdóname. Pero yo quiero servirte de todo corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si en nuestra congregación hay alguno que aún no ha sellado su pacto de salvación, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, hoy es el momento de hacerlo. Hay alguien que aún no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Allí donde estás, levanta tu mano. Queremos orar especialmente por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti. El Señor te bendiga a ti. Alguien más, levanta tu mano allí donde estás. Vamos a orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti también, a ti y a ti. Y a los demás le vamos a pedir al Señor que nos siga sacudiendo, pero más que sacudir, que nos empuje a hacer su obra. Esto es lo que nos queda. Una cosa te falta, dijo Jesús. Ve, abandona todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? Este es el momento de hacerlo, cuando todavía las almas pueden ser salvadas. Vamos a postrarnos de rodillas para orar y luego vamos a cantar el himno. Tú que me estás viendo por el canal, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón también. Donde quiera que estés, conságrate a Él y dile: Señor, cuenta conmigo. De hoy en adelante te voy a servir como nunca antes, ya que el tiempo es tan corto. Este es el momento de servirte, Señor. Únete a mí en esta oración. Pastor Obando, ¿podría hacerse aquí a un ladito? Porque la cámara está enfocando aquí. Puede pasar aquí a este lado. Gracias. Amante Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, arrepentidos por nuestra indolencia, porque pasan los días, las semanas, los meses y la misma rutina. Hemos recibido una salvación tan grande, un mensaje tan precioso,
y no lo hemos compartido. Venimos arrepentidos, reconociendo nuestra negligencia y pidiéndote que tú nos perdones. Escribe tu ley en nuestro corazón. Haznos amantes de hacer tu voluntad, como dijo el salmista David. Oh Señor, cuánto amo tu ley, es ella mi deleite, mi delicia de día y de noche. Escribe tu ley en mi corazón, Señor. Quiero servirte, quiero obedecerte, pero también pon en mi alma el amor de Cristo. Que esto lo haga no por ganar un cielo o por evitar un infierno. Que lo haga porque te amo de corazón, Señor. Porque quiero agradarte a ti, así como fue nuestra lección de escuela sabática. ¿Qué hacer para agradar a Dios? Te pido, Señor, que pongas en mi corazón el mismo amor que tuvo tu Hijo al venir a esta tierra a salvarnos. El amor por las almas que perecen. Despierta en nosotros ese deseo de buscarlas y traerlas a los pies de Cristo. Y ayúdanos a testificar sin temor, porque no hay nada que perder. Nos pueden quitar la vida, pero no la vida eterna. Sella esta decisión. Bendice a los que levantaron su mano, que aún no han tomado el paso de sellar su vida con Cristo a través del bautismo. Y permite que muy pronto, en el próximo bautismo, puedan tomar este paso para ser parte de tu pueblo que recibe la marca, que recibe la señal de que tú eres nuestro Dios en nuestra vida y que te obedecemos. Tráenos de vuelta en las horas de la tarde para seguir escuchando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.